Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Reciban un saludo de su hermano pastor, doctor Montalvo Suero. Le damos la bienvenida al estudio de este hermoso libro, que es el libro de Ageo. ¿Por qué leer Ageo? Nos preguntamos. Sabemos que los libros del Antiguo Testamento a veces son un poquito más pesados de leer para aquellos que no están muy habituados con sus contenidos o que tal vez no están muy relacionados con las escrituras. O sea, entendemos que el Antiguo Testamento es relevante para nosotros poder entender el Nuevo y que hay un gran vínculo, una gran conexión, tanto en su mensaje, en los temas que presenta, como también en el aspecto escatológico del tiempo del fin. El profeta Ageo tiene una particularidad y por lo tanto, cuando estudiamos los profetas menores, tenemos que aprender a distinguir a Ageo de tal vez de esta gama de profetas que fueron antes que él. Ageo profetiza en el 520 antes de Cristo, uno de los últimos profetas de Israel, del mismo tiempo o contemporáneo, por así decirlo, del profeta Zacarías, y Ageo fue el primer profeta de la reconstrucción del templo, seguido por Zacarías. Fue quien motivó de manera directa que esta gran obra se realizara. Para Israel es de gran importancia conocer este libro, estudiar este libro, porque debe ser estudiado juntamente con el libro de Esdras y Nehemías, porque me presenta el mismo contexto histórico y me está hablando de la reconstrucción del segundo templo o el templo de Zorobabel, como así se conoce. Por lo tanto, tenemos que ver aspectos particulares de Ageo que son de gran importancia y relevancia para nosotros. En primer lugar, veamos un gran contexto histórico que tras décadas de desolación, como dijo el profeta Jeremías, 70 años, los judíos estaban viviendo en el exilio bajo Babilonia, bajo los medos y los persas, y en el gobierno persa del rey Ciro comenzaron otra vez a regresar a su nación. Los judíos llenos de esperanzas, de sueños y sobre todo de expectación, porque no sabía qué le vendría por delante. Muchos de ellos dejando todo lo que habían obtenido, su posición social, su asentamiento en diferentes regiones, diríamos, mucho más próspera que Israel, renunciaron a todo por regresar otra vez a Jerusalén, por soñar con sus ancestros, por su sueño de reconstruir y su nostalgia de ver su país destruido. Regresan a Jerusalén, la tierra de sus ancestros, para comenzar de la nada, de cero. El primer grupo fue muy numeroso, según leemos en el libro de Esdras, Esdras capítulo 1 y 2, unos 42.370 hombres, sin contar los niños y las mujeres, lo que lógicamente podría hablar de más de 100.000 personas, regresaron con Zorobabel en el año 536. De inmediato comenzaron la restauración de la ciudad, buscaron sus propiedades, colocaron los cimientos del templo. Pero cuando colocaron los cimientos del templo, la tensión política aumentó en la zona grandemente y todos los enemigos de Israel, que lo conocieron como un gran imperio que por años dominó esa región, se levantaron en contra de estos exiliados que habían regresado para impedirle que levanten el templo, porque entienden y entendían que si el templo se levanta, le iba a dar una fuerza política enorme a esta nación, que podrían otra vez soñar con la grandeza que una vez tuvieron durante el reinado de David y de Salomón. Y eso ellos no lo podían permitir. Así que le hicieron frente de inmediato. Escribieron cartas a los reyes medos, a los reyes persas, para que la obra se detenga, y efectivamente la obra se detuvo. Tanto Zorobabel, Josué su sacerdote y todo el pueblo que estaban con él, los príncipes, lógicamente no pudieron hacer nada y estaban con los brazos caídos, los brazos cruzados. Esa situación de inercia, de inactividad, de pasividad duró aproximadamente 15 años. Y esto
Lo vemos en el libro de Esdras, ya en el capítulo 3 al 4, cuando la obra se detiene. Los expatriados que regresaron, por lo tanto, se dedicaron a reparar sus casas en este tiempo y paulatinamente se olvidaron de la casa de Dios, de los cimientos que habían levantado. Aún se levantan los muros del templo, los muros de la ciudad comienzan otra vez a edificarse y el templo todavía estaba en ruinas, en cenizas. Zorobabel, Josué, aparentemente consideraban también que no era el tiempo de proseguir la obra de la casa de Dios. Tal vez esperaban sujetarse a algún tipo de reglamento, decreto, buscaban una oportunidad para escribir otra vez carta, hacer los trámites burocráticos para obtener los permisos de levantar la obra de Dios, de edificarla. Pero en este caso, Dios sabía que por burocracia no iba a funcionar. Así que en el 512 Dios levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías, para animar la obra del templo. Y eso lo vemos en Esdras capítulo 5, que ya en el capítulo 5, verso 1, han pasado estos 15 años de inercia y estas profecías activaron al pueblo de inmediato, lo hicieron reaccionar a no esperar una orden para comenzar o una autorización para comenzar la obra que Dios requería. Y gracias a las profecías de estos dos hombres de Dios, dos profetas, Ageo y Zorobabel, animaron al pueblo y la obra fue terminada. Los enemigos rápidamente se levantaron como era de esperarse, volvieron otra vez a escribir cartas al rey, hablándole sobre la gran violación, hablándole atropellos sobre Israel y sobre los judíos que allí estaban. Y el rey Darío, que fue que le correspondió esta gran tarea, analizando los anales, encontró el decreto de Ciro, rey persa, que autorizaba la reconstrucción y por lo tanto permitió que los judíos siguieran la reconstrucción. A veces estamos con los brazos cruzados y por esto es importante leerlo. Nos quejamos de la situación que estamos atravesando como iglesia. Nos quejamos de que las leyes nos prohíben tal cosa, nos prohíben evangelizar en las escuelas, nos prohíben distribuir la Biblia en las escuelas y una gran cantidad de prohibiciones en contra de nosotros predicar la palabra de Dios se levantan por todo el mundo en diferentes naciones. Y a veces queremos actuar dentro de un marco legal, dentro de un confort, dentro de unos límites que nos sintamos cómodos. Pero Dios quiere no buscar tu confort y tu comodidad. Dios quiere sacarnos de esa comodidad y que prediquemos la palabra, porque cuando comencemos a predicar la palabra, se van a activar esas promesas de Dios en nuestras vidas y la obra de Dios se va a realizar tal como Él la necesita hoy en día. Por esto debemos de leer el libro de Ageo, no estar inerte. Nos retiramos de todos los asuntos públicos, no opinamos nada porque no nos corresponde, no hacemos las cosas porque tienen que estar bien en regla. Pero Ageo te dice, cuando Dios te manda, tú simplemente obedeces, que Dios hará la demás obra. Predica la palabra, enseña la palabra. El rey Darío, por lo tanto, podemos decir que por estas razones yo debo leer el libro de Ageo, porque el templo es un pilar, siempre ha sido un pilar para el pueblo hebreo, lo fue en la antigüedad y también lo será ahora cuando sea reconstruida. Resumen del libro de Ageo. ¿Quién lo escribió? Ageo 1:1, que es el primer versículo que nos presenta la introducción del libro. Nos habla de que fue el propio profeta que lo escribió. Su nombre significa solemnidad o fiesta, fiesta a Dios. Ageo es el primer profeta posterior al exilio, el cual fue contemporáneo de Zacarías. Ageo volvió a Babilonia con el remanente bajo Zorobabel en el año 536 y se estableció en Jerusalén. Nació probablemente en Babilonia y tendría cerca de 75 años cuando profetizó este mensaje, porque vino en el 536 y ya 15 años después trajo este mensaje de parte del Señor. Ageo, al igual que Zacarías, alentaron y fueron vitales en la reconstrucción del templo. Este libro, igual que el de Zacarías, fue escrito en el año 520 a.C.
Y Ageo tiene la particularidad, óigase, su mensaje es bien corto, bien pequeño, no se compara tal vez en extensión con el de Zacarías, pero fue un mensaje vital que llegó al corazón mismo del pueblo. Tiene la particularidad de que profetizó en el año 520, que es el segundo año de Darío, como lo dice Ageo 1:1, y sus profecías ocurrieron en el transcurso de solamente 4 meses. Así como usted lee Ageo, va a ver la fecha que él establece para cada una de sus profecías. Él dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, que es la primera profecía, Ageo 1:1, pero luego dice, en el mes segundo, a los 22 días del mes, vino otra vez palabra de Jehová a mí. Y así sigue Ageo en el transcurso de su libro, que es bastante corto, de apenas 2 capítulos. Este libro tan hermoso y tan preciso, conciso, de gran contenido, que podría yo llamar como una gota de, como todo un universo, una gota de océano contenido en apenas una gotica de agua. Fue escrito de Jerusalén, se escribió a los cautivos, a los judíos que regresaron del exilio, que estaban asentados en Jerusalén y que también se habían extendido a todo el territorio de Judá. Y Ageo escribe a un pueblo desanimado, a un pueblo con los brazos caídos, a un pueblo que se había conformado a la situación que estaban viviendo, pero también un pueblo que venía herido, sensible, atemorizado. Y este pueblo que tal vez también venía con contaminación por lo del mundo, por los años que vivieron en el exilio, a este pueblo tal vez diríamos con el corazón roto es que le escribe el profeta Ageo. Su propósito es reavivar la nación, reavivar a sus líderes para que cumplan la reconstrucción del templo que ya se había olvidado y que estaba en ruina. Y su tema principal es un tema de actualidad que yo digo, poniendo a Dios primero. Ese es el tema de Ageo. Y Ageo comienza y nos dice, Ageo, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, miren lo que están haciendo un llamado a la conciencia, al corazón, de que pongamos a Dios primero como nuestras prioridades en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro negocio y en todo lo que debe ser. Hipnosis de Ageo, es decir, una visión, para así decirlo, podemos llamar un bosquejo del libro de Ageo. 2 capítulos, como dijimos, con apenas 38 versículos. Y fíjese, le he puesto un solo nombre a cada tema. Primer mensaje, anímate, es el mensaje. Urge reconstruir el templo. O sea, hay un llamado a ordenar tus prioridades, que es capítulo 1. Cuando lea Ageo, hay 4 mensajes. Anímate, urge reconstruir el templo, capítulo 1. Esfuérzate, mira la gloria del nuevo templo, capítulo 2. Y el capítulo 2 también dice, purifícate, no es poco servirle a Dios, y mírate, no eres pequeño, Zorobabel, yo te escogí, te pondré como anillo de sellar. Estos temas, estos 5 temas, estos 4 temas, perdón, de Ageo, son relevantes para nosotros en la actualidad. Anímate, esfuérzate, purifícate, mírate. Son los 4 mensajes que nos habla Ageo. Y por estos 4 mensajes tenemos que leer este libro. No podemos nosotros dejar pasarlo por alto, sino que toma de inmediato tu libreta, toma un bolígrafo, comienza a escribir, comienza con un marcador, comienza a marcar los versículos clave. No te detenga, escudriña este libro que será de gran importancia para tu vida. El primer mensaje de la profecía es, como dijimos, es anímate, alabado el nombre del Señor. Urge reconstruir el templo. ¿Cuál es el contexto? La casa de Dios estaba en ruina, como declara Ageo verso 2. Desierta, la obra se había paralizado, se comenzó, primero fue destruida en el año 586. En el año
536 regresaron los exiliados, pusieron los cimientos del templo y se olvidaron hasta el 520 de la casa del Señor. Durante 16 años estaba en ruina, desierta. La casa de Dios estaba en ruina. Ageo, en ese contexto, urge al pueblo a ordenar sus prioridades, como declara Ageo 2 y 4, versículos 2 al 4. Ustedes dicen, reflexiona Ageo, que no es tiempo para la casa de Dios, que no es tiempo para reedificar la casa de Dios, pero sin embargo han reedificado sus casas, dejando a Dios en segundo lugar. Y tienen muchas excusas, por supuesto. Muchos años de sequías, de escasez, de trabajo, muchos años de precariedades, y entendían que no tenían los suficientes recursos para comenzar a edificar la obra de Dios, que no era el tiempo apropiado, que económicamente no estaba bien, políticamente no estaba bien. Y Ageo le dice, mediten bien sobre vuestros caminos. Encontramos el versículo 5 al 11. Ustedes dicen que no es tiempo porque la cosa no está buena, porque han pasado una vida dura. Siembran mucho, recogen poco. Comen y no se sacian, buscan y no hallan, buscan mucho y no hallan nada o hallan poco. Y también habla de las lluvias, que no hay lluvia sobre la tierra, sobre el mosto, sobre el trigo, sobre el vino, sobre los hombres, sobre bestia. Y hay lógicamente, gran sequía sobre la tierra. Y Ageo lo que le dice, todo lo que ustedes están pasando es porque no han reedificado la casa de Dios. Si reedificáis mi casa, pondré en ella mi nombre y seré glorificado, entonces ustedes serán bendecidos. Y esos años de duras luchas que habían pasado, esos años de sequía, esos años de calamidades, lo tendrán como recuerdo, porque en lo que están pasando es como consecuencia de que no están alineados con la palabra del Señor y que no están observando el mandamiento de Dios. Este mensaje impactó grandemente a Zorobabel, también impactó a Josué. Vemos el versículo 2 en adelante, como dice las escrituras. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y oyó Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Por qué están de brazos cruzados? ¿Por qué están esperando un decreto, una orden que le autoricen comenzar mi obra? Lo importante es tener la autorización de parte de Dios. Eso es como dijo el apóstol Pablo. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces le dicen a los emigrantes que lleguen a este país, no prediques la palabra porque no está autorizada a predicar la palabra. Esos son mandamientos humanos. Yo vine, duré muchos años como emigrante en este país y me decían, no prediques, pero yo predicaba la palabra porque decía, Dios no tiene frontera, de Jehová es el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan. Y por lo tanto no me voy a cohibir de predicar la palabra del Señor. No me cohibiré ante grande, ante pequeños, ante nadie, porque Jehová está contigo. No te intimides, como dice Ageo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y despertó Jehová el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajando en la casa de Jehová de los ejércitos de su Dios. Y esto comenzó en el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío, es decir, en el 520. Y este fue el corto mensaje de Ageo y la reacción del pueblo a este mensaje de Ageo. Todo lo que están pasando, por lo cual nos quejamos, de hostilidad enemigo,
Nos quejamos de que no es tiempo para la casa de Dios, nos quejamos de que no hay recursos, nos quejamos de cuántas cosas, de que el tiempo es una mala circunstancia y tienes que saber que Dios está bajo control y si Dios te manda a hacer una obra, tienes que hacerla. Y este es el primer mensaje de Ageo, el cual es relevante. Resultado del mensaje, extraordinario. La obra comenzó sin demora. Otra vez se levantaron los enemigos de Israel a prohibir la confusión, pero lamentablemente quedaron avergonzados y no tuvieron más remedio que quedarse, echarse para atrás. No obstante, no se dieron por vencidos y siguieron presionando al pueblo de Dios. Y como vemos también en el libro de Esdras y luego vemos en el libro de Nehemías, nosotros no podemos amedrentarnos ante las amenazas de nuestros enemigos o las amenazas de la obra de Dios. El primer mensaje de Ageo, anímate, para animar al pueblo a reconstruir la obra de Dios. Y el segundo mensaje de Ageo es muy importante, esfuérzate. Y ese mensaje de Ageo es un mensaje en contra del desánimo. Si el primero fue un mensaje en contra de los ánimos caídos, la inercia de no hacer nada, de estar paralizado por años, de levantarte, como dice Dios, de dejar tu comodidad, tu confort y hacer lo que Dios manda, el segundo mensaje es importante y es de animar al pueblo que estaba confrontando un problema de desánimo. La obra, lógicamente, no terminó en 2 días ni en 2 meses, ni en los meses que siguió Ageo profetizando, porque su profecía fue en torno a 4 meses. Y en esos 4 meses comenzó la obra. Dice que en el mes sexto y luego en el mes séptimo, ya al mes, había muchos que estaban cansados, fatigados. Tal vez el profeta Ageo confronta el problema del desánimo, el cual es un problema mucho más común de lo que pensamos, que puede retrasar y aún puede paralizar la obra de Dios. Y esto ocurre cuando confrontamos dificultades económicas o de otra índole, cuando tal vez la obra se prolonga o se proyecta por un tiempo más de lo que nosotros esperamos o nos gustaría que así sea. Y esto lógicamente produce cansancio, desgaste, tensión, fatiga espiritual, fatiga mental, y esto se traduce en desánimos para el pueblo, lo cual afectaba a Zorobabel y le afectaba a Josué. De una forma u otra, Dios entendió que el pueblo le hacía falta le combatir el desánimo del pueblo. Y por esta razón, cuando usted traza un proyecto en la iglesia que va a durar, que es un proyecto no a corto plazo, sino a largo plazo, tiene que establecer formas de ir animando a los que están, a los servidores de la casa de Dios, porque de otra forma se irá decayendo ese proyecto y terminaremos en cero. Efectivamente, reinició la obra, llegó el desánimo y al llegar el desánimo se ponen nuevas barreras que tienen que ser vencidas. Ageo se levanta en esta ocasión en contra del desánimo y va directamente a Zorobabel, gobernador de Judá, y va a Josué, su sacerdote, y lo vemos en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Y le dice a Ageo, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en la gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? O sea, mirad entre ustedes si hay algún sobreviviente diríamos, de esta deportación que recuerde que esté vivo y que pueda recordar la gloria, la hermosura del primer templo, del templo de Salomón. ¿Cómo la veis ahora? Y dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Óigase, tal vez hay un problema de que estaba menospreciando la calidad de esta nueva obra o comparándola con la anterior. Mire, esto ocurre muchas veces. Ocurre en los matrimonios, los que tienen segundos matrimonios, comienzan a comparar el primer matrimonio con el anterior. Ocurren también con los pastores, que comienzan a comparar esta iglesia con la anterior. Y las comparaciones, lógicamente, no siempre son buenas, porque a veces tú haces un balance y este balance te produce un desánimo.
Y esto parece que ocurrió. Y en esto Dios le está diciendo que la gloria del segundo templo sería mayor que el primero. Ella, ¿cómo es posible? Vamos a verlo en qué sentido lo dice. Pero también hay un llamado, y ese llamado es Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate, verso 4 es el clave. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y esto es un mensaje al desánimo. Cuán importante es saber que Dios está con nosotros, que Dios respalda nuestro ministerio, respalda nuestro proyecto. Solo así podemos confrontar diariamente los desafíos, los retos de la obra de Dios. No todos están de acuerdo con nosotros, no todos son amables, dóciles, no todos son simpáticos. Aún en la iglesia hay mucha oposición, muchas críticas al obrero, al pastor, al ministro de Dios, y aún podemos sufrir traición igual que Cristo la sufrió. Amén, de que casi siempre se trabaja con pocos recursos económicos. Pero cuando todo parece fracasar, cuando parece que no llenamos las expectativas que nos habíamos planteado, cuando parece que no tenemos más fuerza, Dios envía a su mensajero como envió a Geo para darnos y recordarnos otra vez que Él está con nosotros y de esta manera alentar. Y este es el segundo mensaje de Geo, el cual es importante que tú como pastor, que tú como persona animes la congregación a seguir adelante. No un día, sino diariamente, semanalmente, hay que animar a los hermanos, animar la obra de Dios para que la obra no se detenga. El segundo mensaje es tan importante como el tercer mensaje, perdón, es tan importante como los dos primeros. La tercera profecía de Ageo, purifícate, Ageo y la contaminación, verso 10 al 19. La obra del templo se encontraba muy más avanzada, por supuesto. Los sacerdotes debían estar preparados, listos para el nuevo templo. Y de un pueblo, ministrar sobre todo a un pueblo que venía del exilio tras décadas de expatriación, de deportación. Pero ¿cómo era este pueblo? Cuando tú eres instalado como pastor o llegas a una iglesia nueva, debes saber a quiénes va a administrar. A veces se hacen estudios para saber a quién va a administrar o simplemente se conviven con ellos para conocer a quiénes tú vas a administrar. Este pueblo era un pueblo muy especial, eran los expatriados, venían dolidos, con muchas heridas difíciles de sanar. Indudablemente necesitaban pastores que fuesen extraordinarios para poder curar sus almas y sus corazones. Y el profeta Zacarías, contemporáneo de Ageo, calificó, si leyemos a Zacarías 11:4 en adelante, calificó al pueblo de Israel que llegó del exilio como ovejas de la matanza y a sus pastores como pastores inútiles. Óigase eso. Estos pastores inútiles que compran ovejas de la matanza son las que llevan al matadero, que no la crían. Ovejas de la matanza son aquellas que no la cuidan, que no curan a las perniquebradas, que no llevan en sus brazos a las heridas, que no las alimentan apropiadamente, que no les importa si mueren o vivan, que no se preocupan, son pastores indolentes. Y a estos, lógicamente, que están tan mal pastoreados, este pueblo que Jesucristo dijo que están como ovejas sin pastor, aquí Zacarías llamó ovejas de la matanza. Y Ageo se levantó y fue directamente con el mensaje a los sacerdotes a hablarles sobre el problema de la contaminación y los asuntos urgentes que tenían ellos que confrontar cuando estuviesen pastoreando estas ovejitas que llegaban del exilio, que no eran fáciles. Cuando pasamos, por ejemplo, el COVID, ya las ovejas que tenemos son ovejitas heridas que tienen que ser curadas, que han sufrido pérdidas, que han sufrido muerte, que han sufrido problemas económicos graves, de desempleo, y debes saber cómo curarla de corazón. Y así este pueblo que regresaba del exilio tenía muchas precariedades, pero entre ellas Ageo hace énfasis a una de ellas. Estaba el problema de la contaminación, pues fueron décadas asociados con culturas y con pueblos paganos, y ante este dilema de la contaminación,
Ageo se dirige al sacerdote y le hace algunas preguntas lógicas, unas preguntas de sondeo para que ellos puedan ver la profundidad del problema que tenían que confrontar. Le dice a Ageo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, como los sacerdotes que después del sacrificio toman la carne santificada del altar y la colocan en su ropa para poder cargarla, lógicamente son ropas que utilizan adecuadas cuando hacen el sacrificio, el rito del sacrificio de los animales. Y con el vuelo de esa ropa tocan un pan o una vianda o un vino por accidente o un aceite. Esa comida que tocó con el vuelo de la ropa queda santificada. Y ellos se miran uno al otro y dicen: claro que no, no queda santificada, no se santifica. Ahora bien, si un inmundo por aquellas razones que la ley establece que es inmundo, ya sea por flujo menstrual, ya sea porque tocó muerto, aquí habla, si un inmundo a causa de cuerpo muerto que tocare, o sea, un inmundo, si tú tocas un cuerpo muerto que era prohibido a un sacerdote, quedas inmundo. Si un inmundo tocar estas cosas, el pan, el vino, el aceite, cualquier alimento, ¿será ese alimento inmundo? Y responden: sí, es inmundo, será inmundo. Y Ageo, por lo tanto, responde: así dice Dios, este pueblo y esta gente, así mismo es delante de mí, dice Jehová. ¿Por qué? Porque se ha contaminado con lo inmundo, ha vivido, está sumergido en una cultura inmunda y ha venido contaminado otra vez aquí a mi pueblo. Asimismo, toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Que así como debes tú santificar el templo, es el mensaje Ageo, debe también santificar los que se acercan al templo, porque vienen inmundos. Y cuando una persona se arrepiente a Cristo, viene inmunda. Y nosotros entendemos que debemos bautizarla, que debemos doctrinarla para su bautismo, para quitar esa mancha de pecado simbólicamente hablado. Esto recarga la necesidad de purificarse. Todo aquel que viene a la casa de Dios tiene que estar purificado, debe de limpiarse. Y esta debe ser la primera preocupación de todo ministro, de todo pastor de Dios: que su pueblo esté purificado, que su pueblo esté digno de presentarse en el altar de Dios. Cuando perdemos esta visión, permitimos que muchas cosas negativas entren a nuestras iglesias. Debemos entender que Dios no consiente el pecado, ni lo tolera, ni aún de sus hijos muy amados. Y que lo que más daño ha causado a la iglesia en la actualidad es el problema de la contaminación. Nosotros nos estamos contaminando con las costumbres paganas y estamos adoptando las mismas normas morales que los paganos, de que esto no es nada, y estamos flexibilizando las normas sociales de tal forma que prácticamente el adulterio no es nada, prácticamente muchos pecados que antes nosotros predicamos, ahora no los predicamos. ¿Por qué? Porque estamos cohibidos. Iglesias inclusivas, iglesias inclusivas son aquellas que permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Eso no es nada, la ley lo permite. Ahora mismo la Florida está votando por una tercera enmienda, que favorece la venta y el uso de la marihuana medicinal. La ley lo permitirá, ya lo permite, por lo tanto no es nada. Y lógicamente muchos cristianos están que primero nos unimos, unión libre, y después de 4 o 5 años veremos si funciona y luego nos casamos. Y eso no es nada, es normal. No es que sea normal, es que tú estás llamado a ser santo porque te acerca a la casa de Dios, al templo de Dios, y debe purificarte. Y por lo tanto creo que tenemos que volver a los antiguos predicamentos, donde la iglesia era iglesia santa de parte del Señor. Y ese tercer mensaje de Ageo nos recuerda mucho esos tiempos en que Dios demandaba que el que se acerca a su casa sea una persona santa. ¿Quién entrará en la casa de Dios? ¿Quién se acercará en el lugar santísimo? El limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con... Óigase, ¿dónde están esos salmos? Parece que ya nos hemos olvidado de ellos.
El tercer mensaje, el cuarto y último mensaje de Ageo, que es pequeñito, es muy significante. El primero, recordemos de qué trata, anímate. Y eso es para, para esa inactividad, inercia de no hacer nada, de estar sentado sin hacer nada y no hacer lo que Dios te ha mandado. Anímate, obedece a Dios y reconstruye su obra. Amén. El segundo mensaje, esfuérzate. Aleluya. O sea, no te canses, esfuérzate. Mira la gloria del segundo templo que se la mostró. Amén. Y mira lo que Dios hará. Esfuérzate. El tercer mensaje, purifícate. Si vas al altar, lo que acerca al altar tienen que purificarse. Y el cuarto mensaje, mírate. Y tiene que ver con tu autoestima, con mi autoestima. Y esa fue la cuarta profecía de Ageo. Comienza en el Ageo 2:20 al 23. Esta cuarta y última profecía de Ageo va dirigida directamente a Zorobabel, no a Josué, no a otro líder, sino a Zorobabel como gobernador de Judea. Tal vez confrontaba depresión, es posible. Tal vez estaba en una situación de estrés difícil, es posible. Y lógico que confrontó hostilidades, hostigamiento de parte de los enemigos de Israel. Y también tenía que dirigir la reconstrucción del templo. Y por esta tal vez estaba bien cargado o simplemente estaba escuchando las voces de los enemigos que le decían que el pueblo judío era poco, de que era gobernador, de nada. Que nombran gobernador de que de una tierra baldía, de una tierra donde no hay nada, un pueblo empequeñecido, tal vez con algunos 100,000 habitantes, lo más que podía tener, o 150,000, lo más que podía llegar el pueblo de Israel en ese momento. Se hablaba pobremente del pueblo de Israel y sobre todo de él como gobernador, de nada. Y esto lógicamente, este menosprecio, este hostigamiento, estaba sufriendo Zorobabel como gobernador. Lógicamente, como líder, Zorobabel necesitaba reforzar su autoestima, verse como Dios lo estaba viendo, mirarse como Dios lo miraba, como un siervo de Dios, como un escogido, a quien realmente quien realmente era importante para Dios. Igualmente tenía que ver a Israel como lo que realmente era, que no era un pueblo pequeño, no era cualquier cosa, sino ver a este pueblo que estaba pastoreando como lo que realmente era. Tal vez estás en una iglesia pequeña, que no es nada, dos o tres gaticos, dos o tres personitas. Tal vez te dicen que tú no eres pastor importante, tal vez te quieran poner para sentirte bien, cómodo, tal vez quieres llamarte profeta, quieres llamarte apóstol, sueña tu sueño una iglesia numerosa, pero no todos tienen la suerte de tener una iglesia numerosa. Amén. Tal vez el destino de nosotros es ser como Noé, porque apenas salvamos a nuestra familia, pero creo que Noé llenó los planes de Dios y cumplió los requerimientos de Dios. Jesucristo, apenas con 12 seguidores, de los más íntimos le siguieron y aún huyeron al momento de la cruz. Tal vez el ministerio nuestro no es de tanta fama o riqueza, no importa, lo importante es cumplir lo que Dios demanda de nosotros. Y ahí tenemos a Geo luchando con el problema de la autoestima, de el autoconcepto, de la autoimagen que muchas veces nos tumba como líderes que somos delante del Señor. Indudablemente Dios es nuestro mejor psicólogo, nuestro mejor terapeuta. Nos conoce íntimamente, conoce nuestras necesidades psicológicas, emocionales, espirituales. Dios envió a Geo con un mensaje extraordinario para Zorobabel y le dice a Zorobabel, parafraseando yo el mensaje, Zorobabel, mi pueblo no es pequeño, no es como nada, como ellos lo ven, como ellos lo miran, como están diciendo. Mire qué tan importante es mi pueblo. Leamos el versículo, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Yo haré temblar los cielos y la tierra y transformaré el trono de los reinos. Destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que con ellos suben. Por este pueblo que tú crees que es pequeño, yo haré estas cosas.
vendrán abajo los caballos de su jinete, cada cual por la espada de su hermano morirá. Por este pueblo yo estoy luchando. Por este pueblo yo haré temblar los cielos y la tierra. Por este pueblo yo transformaré el trono de los reinos. Destruiré la fuerza de todos los que se levantaron contra él. Este pueblo no es insignificante. Este pueblo no es pequeño, porque Jehová está con él y lucha por él. Tu iglesia no es pequeña. Tal vez tú tienes un discipulado, no es pequeño. No lo menosprecies. A Zorobabel, versículo 23, le habla directamente a él. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Mira que dice Zorobabel, hijo de Salatiel. Vamos a ver luego su genealogía, porque aquí me habla de la genealogía de Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová. ¿Y qué hará? Te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Qué promesa Zorobabel más linda. Lo más extraordinario de esta historia son las coincidencias. La coincidencia, ¿cómo? Primero, tiene que saber que es un anillo de sellar. Un anillo de sellar es un anillo que te pones en la mano y ese anillo de sellar tiene un emblema y ese emblema es para tú sellar las correspondencias, los decretos oficiales con arcilla que derrite sobre un papel y pone tu anillo sobre él, estableciendo el sello de autoridad. Los medos, los persas, los egipcios, José le entregaron el anillo que le daba autoridad y ese anillo le daba autoridad sobre Egipto entero y podía gobernar a Egipto entero con ese anillo de sellar. Y Dios le dice a Zorobabel que lo va a poner como anillo de sellar. ¿Por qué? Porque yo te escogí. Tú eres gobernador de Judá, pero tú crees que tal vez fue por circunstancias políticas. No fui yo que te escogí como gobernador. Yo te puse en esa posición. Y en cualquier posición que tú estás, debes saber que tú estás ahí porque Dios te escogió, Dios que te puso. Y mire qué coincidencia más extraordinaria. Lo más lindo, que yo diría que no son coincidencias, sino que tiene un propósito. Zorobabel era hijo de Salatiel, Salatiel hijo de Jeconías, hijo de Salomón, y por lo tanto Zorobabel era descendiente directo de Cristo, estaba en la línea genealógica del Señor. Qué lindo. Ahora entiendo porque dice, yo te escogí, Zorobabel. Jeconía, que dice hijo de Jeconía, fue el último gran rey, rey legítimo sobre Judá, de la línea davídica. Por lo tanto, Zorobabel, ese pequeñito menospreciado, era descendiente del único heredero legítimo de Israel. No solamente le correspondía ser gobernador, sino rey sobre Israel. No era casualidad que esto pasara, que Ciro lo nombrara como gobernador de Judá en el 536. No fue casualidad que Dios permitiera que regresara con más de 240,000 judíos otra vez a la tierra de Palestina. Dios ya lo había predeterminado, ya Dios lo había establecido, Dios lo había escogido. Nadie más digno que Zorobabel para reedificar el templo de Dios. David quería hacer el templo y Dios le dijo a David, no puedes porque hay mucha sangre en tus manos, no eres digno. Y no cualquier persona iba a estar a cargo de esta obra tan valiosa para el Señor. Así que Dios escogió a Zorobabel como algo especial. ¿Por qué? Porque él era digno de poder edificarle casa a Jehová. Yo te escogí, tú eres mi siervo. Nada es por casualidad. Óigase, un descendiente legítimo de Jeconías, el último gran rey de Judá. Este era Zorobabel. Y le promete que le pondrá como anillo de sellar. Aleluya. Le dará autoridad, le dará poder. Y ese poder tal vez sea sobre Egipto, tal vez sea un poder espiritual, no lo sabemos. Amén. Pero realmente Zorobabel pudo en el 516 terminar la obra del templo, inaugurar el segundo templo. Y cuando me habla de esa gloria del templo, óigase, vemos a Cristo en Zorobabel. ¿Cómo lo vemos? Muy fácilmente. En primer lugar, Ageo presenta a Cristo. Ageo 2:7 dice, y haré temblar todas las naciones, dice Ageo, y vendrá el deseado de todas las naciones. Eso dice, oiga Ageo,
Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y cuando esa casa se llenó de gloria? ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Lucas 2:21 al 38. Ahí fue presentado el Señor Jesucristo, ese niño que fue presentado ahí. Y cuando Cristo era presentado en el templo, ese templo se llenó de gloria. Cuando Cristo visitaba ese templo se llenaba de gloria. Y esta es la gran gloria, el segundo templo, más grande que la gloria del primero. El primer templo tal vez tuvo la gloria de tener mucho oro, mucha plata, pero el segundo templo tuvo la gloria de la manifestación del Hijo de Dios, de estar Cristo en el segundo templo. Y por esto este templo se llenará de gloria, porque en él vendrá el deseado de todas las naciones. Y por eso, amén. En efecto, Zorobabel fue testigo de la manifestación del Hijo, no fue, pudo construir este templo, y este templo fue testigo de la manifestación de Jesucristo como Hijo de Dios, como declaró Simeón en Lucas capítulo 2, verso 28 al 32. Señor, ahora despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, que es el Cristo, el deseado de todas las naciones, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y eso se estaba ocurriendo en el segundo templo, en el templo de Zorobabel. Y por esta razón, Ageo declara que la gloria postrera del segundo templo sería más grande que la primera, y eso se cumple en Ageo. Yo creo que ya no podemos decir que aprendemos de Ageo. Aprendemos muchas cosas lindas. Primero, nuestras decisiones son importantes. Debemos aprender a ordenar nuestras prioridades y colocar siempre a Dios primero. En tu vida, en tus negocios, en tu familia, coloca a Dios primero. Segundo, Dios siempre debe ser puesto primero en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en todas partes. Si somos fieles a Dios, Él nos bendecirá y la vida será menos dura, porque sus planes para nosotros son perfectos. En tercer lugar, el desaliento, el desánimo es un problema grave, más de lo que podemos pensar. Nos impide alcanzar la bendición de Dios y las promesas de Dios. Combate el desaliento con la palabra de Dios. Ora, lee la palabra, estudia la palabra, vence el desaliento con la palabra de Dios. Y también tenemos el peligro de las impurezas que nos contaminan, que pueden romper nuestra relación con Dios. Todo el que adora debe purificarse. Es necesario que estemos dignos de estar y entrar en su casa. Son muchas cosas que aprendemos en este libro hermoso, que les recomiendo que lea. Son apenas 2 capítulos que si hubiesen comenzado mientras comencé el estudio a leerlo, ya hubiesen terminado. Así que ánimo, amén. Leamos a Ageo para aprender cosas importantes de este libro. Y respóndame al final. Escríbalo en su libreta. ¿Quién fue Ageo? ¿Cuál es el tema principal de ese libro, de este libro? ¿Qué nos habla? ¿Cuál es su propósito? Descríbame las condiciones del pueblo judío que regresaban del exilio con Zorobabel en el 536. Enumere 4 profecías del libro. ¿Cuáles son las 4 profecías? Amén. Anímate, esfuérzate, purifícate. Mírate como Dios te está mirando. Diga el propósito de la primera profecía, o de cada profecía, diga cuál fue el propósito. Correcto. Y explique de la mejor manera, qué significa la profecía que le dio Ageo a Zacarías, o sea, la cuarta profecía que Ageo le dio a Zacarías en Ageo 2, 20 al 23. Lindo, ¿verdad? Y hasta aquí llegamos con este estudio. Esperamos que le haya sido de interés, que haya sido de edificación y que haya aprendido muchas cosas lindas de este interesantísimo libro de Ageo. Y nos vemos más adelante con el estudio de Zacarías, que no será una sola entrega, porque Zacarías tiene cosas profundas que tenemos que analizar y no podemos hacerla de forma ligera. Dios te guarde, te bendiga. Recibe un saludo especial de tu amigo y pastor Montalvo Suero, que estuvo con ustedes, y nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones.